En Francia y en Holanda, el día de hoy no es un domingo común y corriente, es Pentecostés. In France and Holland, today's Sunday is not a normal Sunday, but it's Pentecostés en Pentecost. Pentecost. Muy bien. Y en España, en el calendario que compramos en la librería, aparece Pentecostés y mañana Pascua Granada. In Spain, in the calendar that we buy at the library, it says also Pentecost and tomorrow Granada Pascua. Pero no es que celebremos mucho de Pentecostés aquí en España. But here in Spain, we don't celebrate a lot of Pentecost. Pero yo me he dado cuenta que si no hablamos ahora en un día como hoy, sobre Pentecostés, no lo hacemos nunca. But I have realized that if we don't speak on a day like today about Pentecost, we never do. Y lo que ocurrió el día de Pentecostés hace casi 2000 años fue tremendo. And what happened on Pentecost Day 2,000 years ago was tremendous. El Espíritu Santo vino del cielo en aquel día. The Holy Ghost came down from heaven on that day. ¿Cómo podrían hacer los discípulos para llenar hasta lo último de la tierra con el Evangelio del Señor Jesús sin un poder muy grande, especial? How could the disciples fill until the ends of the earth with the gospel if they didn't have a great power? Necesitaban el gran poder de Dios para hacer semejante tarea tan grande. They needed the great power of the Lord to do such a big task. Los 12 apóstoles que quedaron, es decir, los 11 más Pablo, The 12 apostles that were left, let's say the 11 plus Paul, alguien en el libro de los Hechos dijo que volvieron este mundo al revés. someone in the book of Facts, they said that they turned the world upside down. Ellos llenaron bastante del mundo conocido durante sus vidas antes de muchos de ellos ser mártires. They filled with the gospel a great part of the world, of the known world, during their lives, before being martyrs. Y una vez que estaba Tony Jonathan en Israel visitando, escribió una carta. And once that Tony Jonathan was visiting in Israel, he wrote a letter. Y llegó inclusive a Colombia esa carta. That letter came even to Colombia. ¿Y saben qué decía en esa carta? Do you know what said in that letter? Hermanos, él estaba en Jerusalén y dijo, aquí empezó todo. Brothers, he was in Jerusalem and he said, here everything started. En realidad, no solo con los 12 apóstoles ocurrieron cosas muy grandes, maravillosas. In fact, not only with the 12 apostles happened great things. Hay muchos hermanos que aún viven, que han tenido enormes cambios cuando han venido al Señor Jesús. There are a lot of brothers that are still alive who had great changes when they came to the Lord. Como personas que han estado metidos en drogas o en robos y han cambiado completamente esa conducta. Like people who have been in drugs or in thefts, and they have changed completely after coming to the Lord. A mi modo de ver, cuando una persona es muy rencorosa y vengativa, The way I see it, when someone is very rencor, no sé cómo se dice rencor. Remembers the bad things that have been done to them and wants revenge.
necesita un poder muy grande para cambiar y ser una persona que perdona. He or she needs a very big power to change and to be someone who forgives. ¿Os parece? ¿Tengo razón o no? Do you agree? Pues ese soy yo, That's me. que odiaba a alguien que me hizo mucho daño de niño I hated somebody who hurt me a lot as a kid. y imaginé muchas cosas de cómo causarle daño cuando yo pudiera con mis manos. And I imagined a lot of ways to hurt him back when I could with my hands. Y cuando recibí al Señor entendí que debía perdonar y recibí del Espíritu Santo el poder para perdonar. And when I came to the Lord, I understood that I needed to forgive, and I received the power to do so. Y pude inclusive compartirle el Evangelio a esa persona. And I could even share the gospel with that person. ¿De dónde ese poder? Where does Nat- that power come from? ¿Natural? It's not natural. ¿Me volví bueno Did I De turn mí- good? de mí mismo? Did it came from myself? Imposible. Impossible. El Señor por su Espíritu lo hizo en mí. The Lord, by His Spirit, did it in me. Un creyente como nosotros puede hacer grandes cosas para Dios, no porque sea grande en sí mismo, A believer like us can do great things for the Lord, not because He's great in Himself, sino porque el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y vino a mi corazón cuando recibí a Cristo. but because the Holy Spirit came down on Pentecost and He came to live in my heart when I received Jesus. Vamos a mirar en Hechos 2. We are going to look in Acts 2. El día de Pentecostés siempre era un domingo. The day of Pentecost was always a Sunday. Desde el Antiguo Testamento From the Old Testament. era el día después del día de reposo. It was the day after the Shabbat, Entonces era un domingo. so it was a Sunday. ¿Qué pasó en este domingo? What happened on that Sunday? Recordemos que ese era una de las 3 ocasiones en que cada judío debía ir a Jerusalén. Let's remember that that was one of the 3 occasions in which every Jew had to go to Jerusalem. Entonces Jerusalén estaba llena de gente. Then Jerusalem was full of people. Y entonces el Señor hace este milagro de Hechos 2. And then the Lord does this miracle in Acts 2. Vamos a leer primero del 1 al 11. We're going to read first from verse 1 to 11. ¿Qué hacemos? Yo leo en Sí, ellos lo castellano. tienen en francés. Bueno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, Media y Elam es donde hoy es Irán. Así que está es muy actual esta lectura. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, esto es Irak, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, esto es Turquía, lo mismo Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Era hasta el 11. Sí, estaban muy atónitos. They were astonished, but it was only until 11. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? But what was that happened here? Cada persona que estaba allí presente escuchó hablar no cualquier cosa, como hay algunos que dicen que hablan en lenguas y dicen se enredan la lengua y eso son lenguas. No, aquí eran claramente idiomas entendibles. Everyone that was present heard what they were speaking in their own language. It was not like sometimes they say speaking languages and it's something that you cannot understand. It was a language that existed and that was something comprehensible. Cuando yo estoy en Francia o en Holanda y después de varios días solo he escuchado o francés u holandés, When I am in France or Holland, and after a few days I only listen to French and Dutch, y de repente escucho a alguien hablar en ese precioso idioma que es el castellano, and all of a sudden I hear someone speaking in that precious language, Spanish, yo siento como que recibo una bocanada de oxígeno. I feel like I receive oxygen. Es mi idioma, mi lengua materna. It's my language, it's my mother language. Esto fue lo que pasó ese día. That was what happened on that day. El idioma común en que ocurrían todas las cosas era el griego. The common language in which everything happened was Greek. Si vas a la tierra de Israel encontrarás muchas cosas en griego, If you go to Israel, you will find a lot of things in Greek, aún el día de hoy. even today. Entonces, escuchar para un elamita, un iraní, escuchar farsi y escuchar las maravillas de Dios en su idioma materno, Then someone from Elam, that's Iran today, so to hear the wonderful things of the Lord in Farsi, esto debió ser una bocanada de aire fresco para él. that must have been fresh air for them. Y pasó así con 15 naciones que están enumeradas aquí. And that happened with 15 nations that are here described. Un milagro, A miracle. una cosa extraordinaria que el Señor hizo delante de muchos. An extraordinary thing that the Lord did in front of a lot of people. ¿Qué día ocurrió esto? ¿Qué día de la semana? On what day of the week was this? Un domingo. A Sunday. ¿Qué día de la semana es el día en que en muchos lugares del mundo el Señor da su palabra en la lengua materna? On what day of the week is the day that in a lot of places of
the world, the Lord gives His word in the mother language of the people Los domingos. on Sundays. El milagro sigue ocurriendo. El Señor da su palabra por toda la tierra cada domingo. It's, the miracle keeps happening. The Lord gives His word every Sunday around the world. El Espíritu Santo ha logrado esto. The Holy Spirit has accomplished this. Entonces, resurrección, el día de la resurrección fue un domingo. Resurrection Day was on a Sunday. Pentecostés es un domingo. And Pentecost is also a Sunday. Nosotros tenemos un hermano francés en Barcelona y él nos enseñó que el primer día de la creación también fue un domingo. We have a French brother in our assembly, and he taught us that the first day of the creation was also on a Sunday. Y si haces la cuenta bien, tienes razón. And if you count it properly, he is right. El domingo estaba desde la creación en el pensamiento de Dios. Sunday was from creation in the thoughts of the Lord. Bueno, y el Señor nos ha regalado aquí, por lo menos en España, que este día podamos reunirnos con libertad. Es un día no laborable en España. And the Lord has granted us, at least here in Spain, that we can gather without any problem. It's a non-working day in Spain. En Israel es un día laborable el domingo y en los países árabes también. In Israel and the Arab countries, Sunday is a working day. Bueno, aquí tenemos la Pascua Florida, es como llaman aquí en Cataluña a la Resurrección, y Pascua Granada a Pentecostés. Y mañana es festivo en Barcelona. Here are two names of this festivity in aquí, ¿no? Así se llama aquí. Sí, sí, Pascua Granada se llama aquí. Flor y fruto. Bonito, ¿cómo se llama? Bueno, entonces hemos leído en Hechos 2 que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. We have read in Acts 2 that the disciples were full of the Holy Spirit. Por eso pudieron hacer lo que leímos. This is the reason why they were able to do what we read. ¿Qué puede hacer hoy un creyente lleno del Espíritu Santo? What can a believer today do filled with the Holy Spirit? Pensémoslo. Let's think about it. Un hermano, una hermana lleno del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? A brother filled with or a sister filled with the Holy Spirit, what can he or she do? En sí mismos los discípulos no eran nada. The disciples were not nothing in themselves. Pedro, ya sabéis, era una vergüenza en sí mismo. Peter, you know, was ashamed on himself. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, puso el mundo patas arriba. But Peter, filled with the Holy Ghost, he turned the world upside down. Y lo mismo podemos decir de nosotros. And the same can be said about us. Una de las cosas que ellos hacían llenos del Espíritu Santo es hablar las maravillas de Dios. One of the things that they did, filled with the Holy Spirit, was speaking the wonderful things of God. Hubo más cosas en el libro de los Hechos que ellos pudieron hacer llenos del Espíritu Santo. There were more things in the book of Acts that were done by them, filled with the Holy Spirit. Pudieron resistir la prueba, por ejemplo. They could resist the trials, for example. Pudieron hablar con reyes, con personas, con gobernantes importantes. They could speak to kings and powerful men. Y del capítulo 2 al capítulo 28 de Hechos
hubo una extensión del Evangelio impresionante. And from chapter 2 to chapter 28 of the book of Acts, there was a very impressive expansion of the gospel. En Jerusalén se formó una asamblea. In Jerusalem, there was one assembly, church. En Hechos 28 habrían 100, In Acts 200, 28, there were maybe 100 or 200. no lo sé. I don't know. Y esto fue solo en la mitad de la vida de Pablo, And that was only half of Paul's life. 32 años. 32 years, maybe. Lo que puede pasar cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo. What can happen when a believer is filled with Holy Spirit. Bueno, todos allí en Hechos 2 que hemos leído tienen acceso, pueden escuchar la palabra en su idioma. So there in Acts 2, all the people have access. They can hear the word. Uno de los temas de oración que yo tengo en estos momentos es la revisión de la Biblia en Aguajún, en Perú. One of the things that I have in my list of prayer now is the revision of the Bible in Aguajún, in Perú. Ya hubo una versión, la primera versión ya salió, There was already a first version, pero se agotó. but it was sold out. El Señor es maravilloso, se agotó. The Lord is wonderful and it sold out. Fue revisada y ahora la segunda revisión está lista para que sea impresa. It was revised and then now the second version is ready to be printed out. Les ruego ruego vuestras oraciones para que sea impresa y distribuida. I ask for your prayers for it to be printed and distributed. Hay un sector aguajún que aún no ha recibido la palabra. There is a part, Aguajún, that still hasn't access to the word. La parte donde no hay carreteras, donde se llega solo por el río. The part where there are no roads, you can only access by river. Pero próximamente saldrá un grupo de 4 hermanos selva adentro para llevar la palabra a esos lugares. But in a few semanas, in a short time, a group of 4 brothers is going to go to the forest to bring this. Oremos por este trabajo también. Todos los 4 que van son aguajún. Let's pray for this work too. All 4 that go there are Aguajún. Yo supongo que para un aguajún escuchar las maravillas de Dios en su idioma es como yo les contaba que me pasaba en Holanda. I suppose that for an Aguajún people to hear the wonderful things of God in Aguajún is the same feeling like I had in Holland, like I was telling you. Es como una bocanada de aire fresco. It's like a breath of fresh air. El Señor habla el idioma del corazón. The Lord speaks our heart's language. ¿Por qué el Espíritu Santo pudo descender? Why was the Holy Ghost able to descend, to come down En Pentecostés. in Pentecost? El Señor Jesús lo anunció. The Lord had announced it. Juan 7. John 7. Versículos 37 al 39. Verses 37 to 39. Esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas que Dios había establecido, pero había llegado a perder
su sentido, era una fiesta de los judíos, dice el versículo 2. This was the tabernacle feast. It was something that the Lord had established, but it had lost its meaning. It was now a festivity of the Jews. Sí, así lo dice el versículo 2. That's how it said in verse 2. Leo versículos 37 al 39. Verse 37 to 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Me ayudáis? Why? Can you help me? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso no había descendido el Espíritu Santo en aquel momento. That's the reason why the Holy Spirit hadn't come down until then, because Jesus hadn't been glorified. Y para ser glorificado, el Señor Jesús se necesitaba que muriera, And in order to be glorified, it was needed that the Lord would die first, resucitara, would come back to life, ascendiera al cielo would go back to heaven, y recibiera gloria en el cielo. and would receive glory in heaven. Entonces el Espíritu Santo podía venir. Then the Holy Spirit could come down. Cuando comprendemos que el Espíritu Santo vive en nosotros como creyentes después de una larga cadena de acontecimientos, When we understand that the Holy Spirit lives in us as believers after a long chain of happenings, entendemos que no es cualquier cosa que el Espíritu Santo viva en nosotros. we understand that it's not anything that the Holy Spirit lives in us. Significa que el Señor Jesús está en la gloria. It means that the Lord Jesus is in glory. Notemos en Juan 7 Let's see in John 7 que una persona tiene sed that people have thirst, y, are vie- thirsty. y viene al Señor y no solo calma su sed, And comes to the Lord, and not only the thirst is gone, sino que Él es capaz de ayudar a otros para beber de la fuente que también calme su sed. but that he becomes able to help other people to drink and to never to ease the thirst. Es decir, que el Señor le da para su sed no solamente suficiente para que la calme, sino que le sobra. Another way to say it is that the Lord gives for the thirst enough, not only to ease that thirst, but to have over, to have more. Esta es la dicha de cada creyente. This is the happiness of every believer. Puede calmar su sed, He can ease their thirst, pero también puede compartir but he can con also otros share with others del Señor from para, Did he? para que el Señor también calme la sed de esa persona. He can share with others from that from the Lord, so that the Lord can also ease their thirst. Entonces, la venida del Espíritu significaba que el Señor ya había sido glorificado. So then that the Holy Spirit came meant that the Lord had been glorified already. Bueno, tengo que saltar esta. I
have to skip this one. En Hechos 2, donde estábamos, In Acts 2, where we were, el apóstol Pedro está explicando la venida del Espíritu Santo y usa varias frases y enumera varios hechos. Peter was explaining the coming of the Holy Spirit, and he uses several explanations, several sentences. Lo primero que hace Pedro es tomar una porción del Antiguo Testamento para decir que esa venida del Espíritu Santo ya estaba consignada en el Antiguo Testamento. The first thing he does is to take a text from the Old Testament to explain that the coming of the Holy Spirit was already said in the Old Testament. Bueno, esta mañana en Barcelona vimos más o menos la exposición de lo que hay en Joel y la relación con Pentecostés. No tengo tiempo de hacerlo todo aquí, pero os recomiendo escuchar esa predicación si queréis una explicación sobre la conexión entre la porción de Joel y Pentecostés. So this morning in Barcelona we saw the whole connection between Joel's text and Pentecost. We don't have time to do it now, but you can listen back to it if you want. Pero vamos a mirar algunas de las cosas que dijo Pedro aquí. But we are going to look at some things that Peter said here. Después de citar la profecía de Joel, After he named the prophecy in Joel, dice el versículo 22, verse 22 says, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué sigue diciendo? Gracias. El cumplimiento de la profecía de Joel está centrada en Jesús Nazareno. the accomplishment of the prophecy in Joel is centered in Jesus Y todo lo que pasó con él, and que everything ya that lo happened sabemos. to him that we already know. Leo los versículos 22 a 24. Verses 22 to 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué habla Pedro aquí? What does Peter speak about here? De el Señor Jesús como un varón aprobado por Dios. He speaks of Jesus as an approved man by God. El Dios que mira a lo profundo del corazón y que nada se le esconde. The God who looks into the heart and that nothing can be hidden from him. Que conoce cada pensamiento. Who knows every thought. Que conoce cada intención. Who knows every intention. Y dijo que el Señor Jesús fue aprobado. And he said that the Lord Jesus was approved. Es la primera cosa que dice Pedro aquí. It's the La segunda first thing that Peter says here. The second one es que él fue entregado, prendido y muerto y crucificado. the, Muerto y crucificado, second creo que thing- dice todo, sí. the second thing that he says is that he was given and that he was captured and crucified. Ujú. Y en esa crucifixión todos nosotros participamos, And ¿verdad?
in that crucifixion, we all participated, right? Nosotros empujamos al Señor Jesús a la cruz con nuestros pecados, We pushed the Lord to the cross with our sins, ¿verdad? right? Así que todos participamos allí. So we all participated there. Las manos fueron romanas, The hands were Roman, pero los autores intelectuales fueron de todas las naciones. but the intellectual authors of that were from all nations. Judíos, Jews, colombianos, Colombian, catalanes, Catalan, franceses, French, españoles, Spanish, etc. etc. Los hombres entregamos al Señor Jesús al sacrificio, dice aquí, ¿no? So here it's written that the men gave the Lord to the sacrifice, Pero Dios lo levantó de los muertos. but God got him up from the death. Y en el versículo 32, después de demostrar que la resurrección también estaba en el Antiguo Testamento, después de demostrar Pedro eso, And in verse 32, after Peter demonstrating that the resurrection was also written in the Old Testament, vamos a leer del versículo 32 al 36. we are going to read from 32 to 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me ayudáis con el versículo 36? Porque es para enmarcar. Can you help me with verse 36 because it's to put up on the wall? 36. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Exaltado He was exalted sobre todas las cosas above all things en el trono de Dios, on the throne of God, a la diestra del Padre. at the right hand of the Father. No existe un lugar de exaltación más alto. There is no higher place. El Señor Jesús ha sido sentado allí The Lord Jesus has been seated there y declarado por Dios Señor de todo and declared by God, Lord of all, y Cristo. and Christ. Cristo es la palabra Mesías en griego, Christ is the word Messias in Greek, ungido, escogido. the chosen. Ahí está el Señor ahora. There is where the Lord is now. Y porque Él está en esa posición, exaltado a la diestra de Dios, el Espíritu Santo vino. And because he is in that position, exalted at the right hand of God, the Holy Spirit came. Entonces, para que tú y yo recibiéramos el Espíritu Santo, debió ocurrir todo esto. So all of this had to happen in order for you and me to have the Holy Spirit. El Señor Jesús tuvo que ser aprobado por Dios, The Lord Jesus had to be approved by God, crucificado, crucified, resucitado resurrected, y glorificado. and glorified. Entonces Él pudo derramar su Espíritu. And then he could give down the Spirit Y capacitarnos para lo imposible. and make us able for the impossible. Hoy. Lo que aparecía en las diapositivas que pasé muy rápido What was on the
slides that I passed very fast es que Joel en su profecía nos marca el camino para recibir el Espíritu Santo. is that Joel in his prophecy leads or shows the way for us to receive the Holy Spirit, Y también para Israel, and also for Israel. porque Israel también cuando se arrepienta y reciba al Señor, también recibirá la plenitud del Espíritu Santo. Because Israel, when they repent and goes back to the Lord, they will also receive the plenty of the Spirit. Pero hay un pensamiento que me ha conmovido mucho pensando en Pentecostés, But there's a thought that has moved me a lot thinking about Pentecost, y es esto. and it's this. El Señor Jesús glorificado está conectado íntimamente con su iglesia. The Lord Jesus glorified is connected intimately with his church. Efesios 1, Ephesians 1. uno de los versículos que gramaticalmente se pueden entender bien, pero que es muy difícil de comprender que la idea que está envuelta en esas frases es muy difícil de asimilar, de conocer completamente. It's one of the verses that we can understand grammatically, but the idea that it is in those lines is very difficult to understand. Vamos a leer del 20, capítulo 1 de Efesios, versículos 20 al 23. We are going to read in Ephesians 1, verses 20 to 23. La cual fuerza, la potencia de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahora viene el versículo que no puedo entender. And now comes the verse that I cannot understand. Versículo 23. ¿Me ayudáis con esa lectura? Verse 23. 1, 2, 3. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vosotros podéis entender eso? Can you understand it? Yo no. I don't. El Señor Jesús lo llena todo, The Lord Jesus fills everything, en todo, in everything, pero necesita algo que lo complete. but he needs something to complete him. ¿Qué es ese algo que le completa? What is this that completes him? La iglesia. The church. ¿Eso se puede entender? Yo no lo puedo entender. Is this understandable? I don't understand it. El que todo lo llena necesita algo que lo complete. The one who fills everything needs something to complete him. Y es el conjunto de todos los redimidos entre los cuales estamos nosotros. And that is the total of all the redeemed among which we are. El día de Pentecostés nació la iglesia On Pentecost Day, the church was born. está destinada a ser la esposa del Señor. ¿Hasta cuándo? And it's going to be the bride of the Lord until when? Para siempre. Forever. Y aunque el Señor ahora está exaltado sobre todo,
sigue íntimamente conectado con nosotros. And even though the Lord is exalted above everything now, He's still deeply connected with us. Y tengo que decir esto con toda reverencia ante el que Dios ha hecho Señor y Cristo, And I have to say this with all reverence in front of from the one who God made Lord and Christ. pero el Señor no está completo sin su iglesia. But the Lord is not complete without His church. Este milagro, porque es un milagro, And this miracle, because it is a miracle, sobre todo porque la iglesia está formada por ex pecadores, malos y enemigos de Dios, especially because the church is formed by ex-sinners and bad people and ¿qué era lo tercero? Malos y enemigos de Dios. and enemies of God. Pero esta es la realidad que nos dice Efesios 1. But this is the reality that we read in Ephesians 1. La manera como la vida del Señor puede ser vivida en cada creyente The way that the life of the Lord can be lived in every believer es a través del Espíritu Santo. is through the Holy Spirit. Por eso era tan importante que ocurriera lo que ocurrió en Pentecostés. That's why it was so important what happened on Pentecost. El Espíritu Santo está ocupándose de que todos los creyentes lleguemos a parecernos más y más al Señor Jesús. The Holy Spirit is doing His work in the believers so that we all get to be more like Jesus. ¿Y esa obra ya se completó en todos nosotros? And is that work complete in all of us? ¿Cómo te ves ante esta meta? ¿Te pareces a Cristo ya? How do you see yourself in this goal? Do you look like Christ now? Si alguien te ve por la calle y no dices nada, pero te ve, ¿piensa que eres cristiano? If someone sees you on the street and you don't say anything, does he think that you are a Christian? ¿O nos falta todavía un poco de trabajo? Or do we still need a little bit of work? ¿Qué pensáis? What do you think? Sí, yo también lo veo. Me falta todavía mucho para ser como el Señor Jesús. Yes, I also see it. I'm still far of being like the Lord Jesus. ¿Cómo puede lograrse ese milagro en mí de seguir pareciéndome al Señor Jesús? How can that miracle be reached in me, the one of being more like Jesus? De tal manera que yo vaya caminando por las calles de Piera y la gente piense, este hombre es cristiano. So that when I walk through the streets in Piera, the people think that man is Christian. Necesito al Espíritu Santo obrando en mí, que me llene para que eso sea posible. I need the Holy Spirit working in me and to be filled with it so that it's possible. El Espíritu Santo quiere hacerlo. The Holy Spirit wants to do it. Quiere contar con mi voluntad. He wants to count with my willing. Pero que al pensar en el milagro que es que el Espíritu Santo viva en mí, tomemos ánimo para disponernos y que el Espíritu logre su objetivo de hacernos más como el Señor Jesús. But that the thought of the miracle of the Holy Spirit working in us makes us push through to resemble more the Lord. El Señor nos ayude a cada uno para que pueda ser el más visible en cada uno de nosotros. May the Lord help every one of us so that the Lord is more visible in us.